Bueno, nosotros somos el grupo 1, encargado del tema de máximos y mínimos. Englobados por el término de optimización, se refiere a los procesos que utilizamos para hallar las magnitudes óptimas de una variable o varias para cierto propósito. La forma más fácil de entenderlo es desde la interpretación gráfica. Generalmente se toma un sistema de ecuaciones con los cuales se puede representar el problema y queremos encontrar los puntos más altos o más bajos en esta gráfica, los máximos y los mínimos. Cuando son líneas rectas, este es un ejercicio fructífero, pues siempre habrá un punto más alto o más bajo en donde sea que miremos. Pero cuando son curvas, estas no son tan predecibles y estables. Aquí sí hay máximos y mínimos que valen la pena encontrar. Cuando hablamos de curvas que cambian de sentido en ciertos puntos, lo primero que se piensa es saber en dónde cambian de sentido. Pero como nos interesan los máximos y los mínimos, pensamos en dónde hacen el cambio de sentido de ir hacia arriba a ir hacia abajo o viceversa. Si pensamos que la curva es una curva y no una esquina, entonces nos damos cuenta que en el cambio de sentido vertical, su pendiente en algún punto es cero, dado que el cambio es gradual. Es más, el punto de cambio es cuando la pendiente es cero, ya que cualquier pendiente que no sea cero va a ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces, lo que buscamos es el punto con mayor o menor valor donde la pendiente sea cero. En este ejemplo, buscamos los lados de un rectángulo, donde su área sea máxima y su perímetro 72. Entonces comenzamos con la ecuación x más y igual a 36. Seguimos con la ecuación de su área, que es x por y vemos que las soluciones de ambas ecuaciones coinciden en un arco, y el punto más alto de este arco es nuestra respuesta, en el punto 18, 18, 324. Para empezar con las aplicaciones de los máximos y mínimos en optimización, primero hay que tratarlo desde un punto de vista más teórico y no tan llevado a la práctica, para entender sus principios. Por eso vamos a comenzar definiendo algunos términos, los cuales serán usados en el transcurso de las aplicaciones y los cuales abarcan de manera muy precisa los temas tratados en el curso, con funciones, límites y derivadas. Comenzaremos con máximos y mínimos absolutos, a los cuales se les puede tratar a grandes rasgos como los valores más grandes de la función, los cuales son llamados máximos, o los valores más pequeños de la misma, siendo los mínimos de toda la función. Cabe aclarar que la función debe ser derivable. Los extremos absolutos también reciben el nombre de extremos globales, que en la mayoría de los ejemplos vamos a presentar esos máximos y mínimos, pero el dominio será desde cero hasta infinito, porque son variables optimizables, las cuales no pueden tomar valores negativos. Por eso el uso de esta restricción. Cuando necesitemos una parte específica del dominio, vamos a usar los máximos y mínimos relativos, los cuales cumplen con la misma definición que los absolutos, pero en vez de hablar de todo el dominio nos fijamos en un intervalo. Los extremos relativos también son conocidos como extremos locales y se definen de la siguiente manera. La función presenta un máximo relativo si la función en el punto es mayor que los valores próximos por izquierda y por derecha, lo cual también se puede definir como si la función fuera creciente por la izquierda y decreciente por la derecha. De la misma manera se define el mínimo relativo si el valor de la función en el punto es menor a sus valores próximos por izquierda y por derecha. También se puede decir que la función es decreciente por la izquierda y creciente por la derecha. Ahora vamos a ver los máximos y mínimos respecto a la derivada. Lo que nos quiere decir la primera derivada igual a cero es que la pendiente, la recta tangente que pasa por ese punto es cero, lo que significa que no es ni creciente ni decreciente, haciéndolo un punto importante para optimizar funciones. Para saber si en ese punto, donde la derivada es cero, existe un máximo o un mínimo, se usa la segunda derivada, la cual nos dice si la función es cóncava o convexa dependiendo del signo de la misma en el punto a tratar. Entonces, si la segunda derivada es de signo negativo, en ese punto vamos a presentar un máximo. Y de manera contraria, si la derivada es de signo positivo, en el punto vamos a encontrar un mínimo. Antes de ver la resolución de algunos de los ejemplos de máximos y mínimos, vamos a ver algunos de sus usos generales. En casi cualquier campo, ya sea en la industria, el comercio, la ciencia, siempre se requiere optimizar recursos, obtener la mayor cantidad de ganancias o invertir lo menos posible sin detrimento del producto final. Existen ejemplos específicos como encontrar el envase más económico para comercializar un producto, encontrar el precio de venta de un producto para vender la máxima cantidad de él, o determinar el ángulo en el que debe viajar un rayo de luz para minimizar el tiempo de llegada hasta un punto determinado.
Se busca entonces modelar estas situaciones mediante funciones que presenten las variables del problema para luego hallar máximos o mínimos de estas funciones, según las exigencias de este. Para lograrlo, muchas veces necesitamos hacer uso de nuestros conocimientos geométricos, físicos, entre otros, pero sobre todo de un minucioso cuidado en la lectura e interpretación del problema. Consejos para tener en cuenta. Primero, leer cuidadosamente el enunciado de cada ejercicio. Esto con el fin de entenderlo, extraer correctamente los datos que nos dan, poder plantear correctamente la función y del mismo modo llegar a la respuesta correcta. Segundo, si es posible, realizar una gráfica de la función o un dibujo de la situación dependiendo del ejercicio. Esto es para asimilar la información más fácilmente, pero debemos tener cuidado de no asumir cosas que no estén planteadas. Tercero, reconocer cuáles son las magnitudes constantes y cuáles son las variables. Esto es con el fin de escribir de forma adecuada la ecuación que representa la relación entre estas y requiere optimizarse. Usualmente podemos encontrar que la función dependerá de múltiples variables. Cuarto, debemos estar completamente seguros que el mínimo máximo local hallado sea el mínimo o el máximo absoluto. Esto es debido a la explicación que mostramos anteriormente. Ahora vamos a mostrar a continuación dos ejemplos de la aplicación de máximos y mínimos. En este ejercicio tenemos que hallar las dimensiones del cilindro de mayor volumen que esté inscrito en una esfera de radio A. Para eso tenemos que usar la fórmula del volumen de pi r cuadrado por h, pero necesitamos dejarla en términos de una sola variable. Y para eso vamos a reemplazar r analizando una vista transversal y Pitágoras para que nos quede 4r cuadrado más h cuadrado es igual a 2a 4a al cuadrado. Despejamos r, que es igual a 4a cuadrado menos h cuadrado sobre 4. Y reemplazamos ese valor en volumen para tener volumen en términos de h, que será igual a pi por, podemos usar esa expresión también como a cuadrado menos h cuadrado sobre 4 por h, y eso es igual a pi a cuadrado por h menos pi h al cubo sobre 4. De ahora que tenemos la función del volumen en una sola variable, pasamos a derivar para saber qué valores de h hacen máximo o mínima la función. Entonces la derivada de h, la derivada del volumen en términos de h es igual a pi por a cuadrado menos 3 cuartos de pi por h cuadrado. Ahora tenemos que igualar esto a 0. Primero, también puedo sacar el factor común ahí mismo de pi, que sería a cuadrado menos 3 cuartos de h cuadrado, que eso es igual a 0. Ahora que tenemos que a cuadrado es igual a 3 cuartos h cuadrado, despejamos h, que sería 4 tercios a cuadrado es igual a h cuadrado, y raíz de 4 tercios por a es igual a h. Ahora usamos este h para reemplazarlo en el radio y hallar el radio. R cuadrado es igual a 4 al cuadrado menos raíz de 4 tercios al cuadrado, que es 4 tercios por a al cuadrado, sobre 4. Entonces tenemos que el radio al cuadrado es igual a 8 tercios de a cuadrado sobre 4, y nos queda que r es igual a la raíz de 2 tercios por a. Y ahí tenemos las dimensiones del cilindro, el radio y la altura en términos de radio de la esfera
que es A. Comenzamos resolviendo el tercer ejercicio, el cual nos pide determinar las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en un triángulo equilátero. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es hacer un esquema de más o menos cómo se ve el dibujo o lo que nos está pidiendo el ejercicio y extrapolar las palabras clave. En este caso serían dimensiones, rectángulo, mayor área y triángulo equilátero. Procedemos a ubicar cada uno de los lados del triángulo y del rectángulo, el cual B se define como la base, H como la altura del triángulo, C uno de los lados, A el otro de los lados y finalmente L el otro lado del triángulo. Vemos que se formaron dos triángulos rectángulos y estoy sombreando uno de ellos, el cual, por semejanza de triángulos, vemos que hay uno pequeñito inscrito sobre este triángulo grande. Vemos también que B puede ser escrito igual que L, puesto que estamos trabajando con un triángulo equilátero. H puede ser escrita como raíz de 3 por L sobre 2, puesto que estamos hablando de uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Ahora, por el teorema fundamental de la semejanza, en el que los lados de dos triángulos son proporcionales y uno de ellos está inscrito sobre el otro, podemos escribir la siguiente expresión. 2c sobre L menos A es igual a raíz de 3, el cual corresponde a los anteriores triángulos. Como buscamos maximizar el área del rectángulo, entonces lo podemos escribir como A por C, ya que esos fueron los parámetros que habíamos establecido anteriormente. Procedemos a despejar C y luego reemplazar esa C en A, o sea el área. Entonces la expresión queda escrita como raíz de 3 por A por L sobre 2 menos raíz de 3 por A al cuadrado sobre 2. Notamos que A tiene que pertenecer a un intervalo entre 0 y L, puesto que si A es mayor que L, resulta siendo el área negativa, y esto no lo queremos. Vamos ahora a hallar la primera y segunda derivada de A. La primera queda como raíz de 3 por L sobre 2 menos raíz de 3 por A. Y la segunda queda simplemente como menos raíz de 3. Tomamos la primera derivada de A y la igualamos a 0 para hallar el punto crítico. Para despejar A minúscula. Esto nos da L sobre 2. Vemos que en la segunda derivada nos dio un número negativo, es decir, menor que 0, y esto nos indica que encontramos un máximo local en la función. Vamos a evaluar el área en los extremos del intervalo que hallamos, es decir, cuando A vale 0 o cuando A vale L. Entonces encontramos que el área evaluada en 0 y en L nos da 0. Esto quiere decir que encontramos un máximo absoluto en A igual a L sobre 2. Así que reemplazando A en C nos da el valor que aparece en pantalla y del mismo modo A es igual a L sobre 2. A continuación presentamos la solución del ejercicio número 9 cuyo enunciado es: la fuerza de una viga cuya sección transversal es rectangular es proporcional al ancho y al cubo del alto de este rectángulo. Hallar las dimensiones de la viga más fuerte que puede obtenerse de un tronco cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Ya empezando, es fácil notar que se dan datos importantes, como que la fuerza es proporcional al ancho y al cubo del alto. Notar que ya encontramos un valor constante, 20 centímetros de diámetro, relacionados con el tronco cilíndrico. A partir de aquí podemos dibujar un gráfico que represente la situación de esta forma, siendo B el ancho y H el alto del rectángulo. Además, podemos darnos cuenta que al trazar una línea de extremo a extremo del círculo representando el diámetro, este une también las esquinas opuestas del rectángulo y como todos los ángulos son de 90 grados en particular, podremos decir que el ángulo con color verde es de 90 grados y poner una relación entre H y B por medio del teorema de Pitágoras. Como ya se tiene una relación, escribimos la otra relación dada en el enunciado, la fuerza en proporción del ancho y del cubo del alto de nuestro rectángulo, que sería la función que queremos maximizar. Ya teniendo las relaciones, podemos despejarla dada por el teorema de Pitágoras, de modo que encontremos un valor de b en función de h. Aquí notamos que la función tiene dominio solo en un intervalo cerrado de menos 20 a 20, pero como estamos trabajando con magnitudes físicas, tomamos un dominio en un intervalo cerrado de 0 a 20. Paso seguido, reemplazamos este valor en la función que queremos maximizar. Una vez reemplazado dicho valor, procedemos a derivar f, tomando a f como la multiplicación de dos funciones g y m. De modo que f' es igual a m' por g más g' por m. También debemos tener en consideración que g es una función compuesta. Luego de las operaciones respectivas, f' resulta ser igual a menos 4h a la 4 más 1200h a la 2. Todo eso sobre la raíz cuadrada de 400 menos h a la 2.
Luego de esto, debemos igualar f' a 0 para encontrar los máximos y mínimos de la función. Como en una fracción el denominador nunca puede ser cero, vemos que ahora h puede encontrarse en el intervalo desde 0 a 20 cerrado en 0 y abierto en 20. Dicho esto, la única forma en que f' puede ser 0 es cuando menos 4h a la 4 más 1200h a la 2 se iguala a 0. Es decir, cuando h se iguala a 0 o h se iguala a raíz cuadrada de 300. De nuevo, como estamos trabajando con magnitudes físicas, no tomaremos h igual a 0, sino h igual a raíz cuadrada de 300. Ahora nos importa saber si h igual a raíz cuadrada de 300 corresponde a un máximo o a un mínimo. Para esto calcularemos la segunda derivada en raíz cuadrada de 300 y según esta sea mayor o menor que 0 nos dará información. Para tal fin tomaremos f' como la división de dos funciones, t y g. Dado que ya hemos visto la derivada de g anteriormente, ya que t es simplemente la suma de otras dos funciones, el ejercicio se facilita un poco y la segunda derivada resulta ser 970.000h menos 7.600h a la 3 más 2h a la 5 sobre 400 menos h a la 2 por raíz cuadrada de 400 menos h a la 2, que factorizando h3 es igual a 970.000h menos h a la 3 por 7.600 menos 2h a la 2 sobre 400 menos h a la 2 por raíz cuadrada de 400 menos h a la 2. Particularmente calculándolo en raíz cuadrada de 300 nos permite ver que es menor a 0. Esto porque 960.000 es menor que 1.200.000. De este modo sabemos que en h igual a raíz cuadrada de 300 hay un máximo. Ahora bien, volviendo a las fórmulas iniciales, podemos reemplazar el valor de h para hallar el valor de b y obtener finalmente que las dimensiones para que la viga sea más fuerte son alto igual a raíz cuadrada de 300 centímetros y ancho igual a 10 centímetros.